Welcome to Francis Collins School. ¿Cómo están, queridos alumnos? Bienvenidos a nuestras clases de formación cristiana. El día de hoy vamos a hablar sobre la revelación cotidiana de Dios. Bien, recordemos el valor del mes. ¿Cuál es el valor del mes? Es el respeto. ¿Ya? La frase de este mes, el respeto es una calle de dos vías. Si lo quieres recibir, lo tienes que dar. Y la confesión de fe, renuevo mi mente y compruebo que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Lo podemos encontrar en Romanos 12:2. Bien, jóvenes, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Primer objetivo es aprender a conocer la voluntad de Dios para la vida y saber seguirla, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y estamos viéndolo, ¿no? En la cita bíblica de Romanos 12:2, que dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, hay muchas personas que creen que Dios es malo, que Dios ha querido llevarse, no sé, a un familiar, ¿no? Que Dios, ¿por qué permite tantas cosas malas, ¿no? O si te ha pasado cosas malas a ti o a algún familiar, tú dices, ¿por qué? ¿Por qué Dios lo permites? O sea, esa es tu voluntad y algunos dicen, sí, sí, bueno, Diosito se lo llevó. Entonces, y eso en realidad no es así. La voluntad de Dios dice que es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, si algo malo te está pasando, entonces esa no es la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, acompáñenme a ver el siguiente videito que está relacionado con el tema. Historias de la Biblia. La parábola de los dos cimientos. Este es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, le enseñó a todos sobre el amor de Dios y sanó a muchas personas de sus enfermedades. Hizo muchos milagros, como caminar sobre el agua, e incluso levantó a la gente de entre los muertos. Un día, mientras miraba al grupo de personas que se reunía a su alrededor, Jesús fue al borde de la montaña y se sentó. Sus discípulos se reunieron a su alrededor y él comenzó a enseñar. Les preguntó, ¿por qué me continúan llamando Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Cualquiera que escucha mis enseñanzas y las obedece, es sabio. Hey, I'm gonna build here. I'm gonna build out there. All right, suit yourself. Como la persona que construye su casa sobre la roca firme. Oh, yeah. Cuando las inundaciones se avecinen y golpeen contra la casa, esta se mantiene firme porque fue bien construida. I'll get here. Pero todo aquel que escucha mis enseñanzas y no obedece es un necio, All right. Hey, it's nice. como la persona que construye su casa sobre la arena. Uh-oh. Cuando la lluvia e inundaciones lleguen y el viento golpee su casa, colapsará con un gran golpe. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, la multitud quedó asombrada por sus enseñanzas. Bien, jóvenes, entonces hemos visto la parábola de los dos cimientos, ¿sí? Ahora, la revelación cotidiana de Dios, ¿sí? Lo que debes de hacer es responder a las siguientes preguntas y esto, por favor, es una, ¿no?, tarea adicional. En tu cuaderno tienes que copiar las preguntas y responderlas. La primera, ¿la voluntad de Dios obra de manera instantánea o continua? Como entonces, en ese momento es, ¿no? O continua, o después, ¿no? ¿Cómo es la voluntad de Dios, ¿no? ¿Instantánea o es después? ¿Qué es lo que crees tú, ¿no? ¿Qué puedo considerar, ¿no?, la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué puedo considerar voluntad de Dios en mi vida? A ver, ¿qué es voluntad de Dios en tu vida? Por ejemplo, a ver, ¿qué cosas te han pasado que tú crees que ha sido la voluntad de Dios? Ya saqué un diploma y creo que esa fue la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que ha sido voluntad de Dios en tu vida? ¿Sí? Ya, Dios nos usa allí donde estamos. ¿Dónde estás? ¿Tú crees que Dios te está usando? Responde, sí, no, ¿por qué?
Ya no vas a poner sí, no, sí, no, no, tienes que también explicar. Nuestro crecimiento es continuo, tu crecimiento es continuo. Estoy refiriéndome no a un crecimiento no biológico, sino a un crecimiento espiritual. Ya tu crecimiento ahora es continuo. ¿Estás creciendo espiritualmente? No, porque ya, y tienes que responder sí, porque ya. Cuando fracasamos, ¿sigue habiendo esperanza? Sí, no, ¿por qué? ¿Ya? Sí, no, ¿por qué? No te olvides. Y estas preguntas las voy a calificar, ¿ya? Entonces, recuerda, ¿no? Responder es A, B, C, D, E. ¿Cuál es el texto para aprender? Creced en la gracia, dice crezamos, tenemos que crecer, sí, crecer, agrandarnos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, ¿cuál es, como te dije, el objetivo? Aprender a conocer la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios se va construyendo y manifestando día a día. Como vimos, ¿no? En la parábola, entonces podemos construir nuestra casa encima de una roca, que sería Jesús, o también encima de la arena, ¿no? Y se va a destruir. Ordena el orden lógico en el que se construye una casa. A ver, ¿qué es lo que primero se hace, ¿no? Para construir una casa. Entonces yo he puesto un orden aquí, ¿no? 4. Se busca un sitio que no tenga un suelo movedizo, ¿sí? Después 5, se construyen los cimientos, ¿no? Ya la base, dice que mientras más profundo sea, ¿no? Ya mi base, puedo hacer más pisos hacia arriba. Si es menos profundo, voy a poder hacer solo 2 pisos, a lo mucho 3, ¿no? Después 6, se edifican las paredes externas. 2, se divide el interior, recién después de eso se divide el interior. 1, se pone el tejado, ¿no? El techo. 7, ¿no? Se colocan ventanas y puertas. 3, se colocan los sanitarios. Y por último ya pues lo pintamos, ¿no? Ahora, claro, ya que el orden, ¿no? Dado más arriba es el lógico, otro orden implica error y la casa se puede caer, claro. Si yo primero, por ejemplo, no sé, pongo el techo, después no sé, recién después de poner ya el techo todo, haber hecho, ay, me doy cuenta que la tierra no era, o sea, donde construí mi casa no era un buen lugar, ¿no? Entonces, ya todo va a estar mal. Sí, tenemos que respetar el orden. Ahora, responde, en esta casa, ¿no? En Lucas 6, 46 y 49, habla de, ¿no? De esta parábola, ¿no? Entonces, vamos a ir a Lucas 6, 46. Ya, acá está. Y dice lo siguiente, ya. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. O sea, si tú haces caso, ¿a quién te pareces? Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Sí, entonces dice, en esta casa, ¿qué era más importante, los cimientos o el acabado? Los cimientos, ¿sí? Ahora, ¿a qué comparar los buenos comienzos para construir? A buena tierra, a oír la palabra de Dios, a leer la Biblia o a hacer la palabra de Dios. Ahí dice, ¿no? Si alguien no oye mis palabras y las hace, entonces a oír la palabra de Dios y a hacer la palabra de Dios. ¿Una casa se construye de golpe o poco a poco? ¿Cómo se construye? Poco a poco, ¿sí? Por lo tanto, la vida del cristiano es como construir una casa, o sea, de a poco. Todo lo que me pasa puede estar dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué dice en Romanos? Ya todo lo que te pasa es, ¿no? Por la voluntad de Dios. ¿Qué dice? No, o sea, los que aman a Dios, sí, ¿no? Disfrutan de la voluntad de Dios, ¿ya? Entonces tú tienes que amar a Dios para que Dios también, ¿no? O sea, esté ahí tu gracia, la gracia de Dios esté contigo. ¿Qué te dije que era la gracia? Era favor inmerecido. Entonces, las cosas buenas te pasan así. Fluyen cosas buenas. Entonces, ¿qué es lo que les ayuda para bien? Todas las cosas. O sea, a quien ama a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Todo. Tú pues que, pero esto puede ser algo malo, está llorando, pero eso le va a ayudar para bien. ¿Entiendes?
todas las cosas les ayudan para bien a los que aman a Dios. Ya, ahora, recuerda la historia de Moisés en Éxodo. Contesta, cuando huyó de Egipto, ¿estaría contento? ¿Él estaba contento? No. Ya, mira, Egipto, Moisés huyó de Egipto, había matado a un hombre, él estaba triste. Entonces tú dirás, pero bueno, que no hay pues voluntad ahí, ¿no? Cuando estuvo 40 años en el desierto, ¿crees que no se acordaría de su vida en Egipto? Claro que se acordaba, ¿no? En Egipto él era una persona importante, no era un peón cualquiera, ¿no? Había sido criado por la hija del faraón. Entonces, cuando Dios le mandó a enfrentarse, disculpa, con el faraón, ¿bailaría de contento? ¿Él estaría feliz? Sí, me voy a enfrentar con faraón. No, no para nada, hasta incluso tendría miedo, ¿no? ¿Crees que Moisés supo que desde pequeño, ¿no? Que Dios tenía cosas importantes para su vida? No, ¿verdad? No, él no pensó. Entonces, como muchos de nosotros. Sin embargo, si Moisés no hubiera pasado por todas esas experiencias, no estaría capacitado para enfrentarse al faraón, ¿no? Dios nos llama allí donde estamos, usa nuestras cualidades, ¿ya? Donde tú estás, desde ahí Él va a usar tus cualidades. Entonces, por ejemplo, ¿no? Me gustaría estudiar diariamente, ir a arreglar mi habitación, y ayudar a casa, ¿no? Y cuidar de mis hermanos, ¿no? Esas son tus ideas, ¿no? ¿Sabes tú, ¿no? Que lo que estás haciendo hoy puede ser usado mañana por Dios? Esa es una respuesta que tú no tendrías que hacer. O sea, lo que tú haces el día de hoy, Dios puede usarlo mañana. Si tú estás aprendiendo a tocar un instrumento, tal vez Dios está, ¿no? Feliz porque tú vas tal vez a ser un gran administrador, un gran músico, ¿no? Que va a servir, ¿no? Para la iglesia de Dios. ¿Eres consciente que todo el esfuerzo que hoy hagas para formarte y aprender será fundamental para tu vida futura? ¿Eres consciente? ¿Mm? Algunos no. Por eso es que no cumplen la tarea, por eso es que no obedecen, o sea, porque piensan que bueno, ahora es momentáneo nada más, pero créeme que después algunos se arrepientan de las malas decisiones que tomaron a su edad, ¿sí? Entonces, ¿no? Reflexiona un poco, ¿no? En esta pregunta. Lo que tú hagas el día de hoy va a, ¿no? Puede, de alguna manera, ¿no? Tener una repercusión en tu futuro. ¿Ya? Entonces, a veces lo que estás haciendo hoy día, mañana, ¿no? Van a ver las consecuencias y tú, ¿qué estás cosechando el día de hoy, ¿no? Cosechando cosas buenas, estoy estudiando, entonces mañana en tu futuro va a ser bueno. ¿Qué estás cosechando el día de hoy? No estoy haciendo la tarea, nada. Y constantemente, ¿no? Y después en mis trabajos va a ser igual, ¿no? Si quiero asisto, si quiero no, entonces tú crees que te van a aceptar. Ah, te das cuenta. Entonces, lo que cosechas, no, lo que siembras el día de hoy, lo vas a cosecharlo mañana. Lee ahora en Mateo 4, 18 y 19, dice, ¿no? ¿Acusó Jesús a Andrés y a Pedro de estar perdiendo el tiempo siendo pescadores? En realidad, no. ¿Qué quería Jesús que fueran a partir de ese momento? Quería que sean pescadores de hombres, ¿no? Entonces, ¿era bueno que ellos supieran pescar? De alguna manera sí, ¿no? Ya sabían de qué trata, ¿no? ¿Qué trata? ¿Qué es pescar? ¿Estaban totalmente preparados para la labor que Jesús les iba a mandar? En realidad, no. No, ellos eran pescadores nada más de peces, no de hombres, ¿no? Creo que ellos se prepararon en un día para aprender a pescar o llevaban mucho tiempo. Claro que llevaban mucho tiempo, ¿no? ¿No? Realizando ese oficio. Ahora, ¿basta ser un buen pescador con subirse a un barco? No. Tienes que mucho aprender, ¿no? Los pescadores aprenden a conocer, ¿no? Día a día las zonas mejores de pesca, el señuelo que les gusta a cada pez y las horas mejor para pescarlos. Cada pez es distinto, ¿no? Y su manera de pescarlo también. Es una profesión como todas que no se improvisa. En Mateo 4:20 dice, ¿cuánto tiempo tardaron en responder al llamamiento de Jesús? No tardaron en realidad, no fue instantáneo, ¿ya? Al instante obedecieron, es decir, respondieron al llamado, ¿sí? Ahora dice, ellos sabían pescar peces. Si Jesús les enseñaba, ¿podrían usar sus habilidades en pescar hombres? Claro, si Jesús les enseñaba, ellos iban a poder, ¿no? Pescar hombres. Bien. Ahora, ellos, aunque no sabían de estudios, ¿podían dedicarse inmediatamente a dar clases de teología? Todavía no. Ellos prefirieron esperar hasta hacer cursillos de evangelización. Hicieron cursillos de evangelización. No, en realidad no, ¿no? O sea, ellos lo que aprendían, lo aprendían de Jesús y porque estaban con Él. Dios nos prepara día a día para que con nuestras habilidades le podamos servir. Por ello, mi preparación debe ser la mejor.
¿sí? ¿Crees que un atleta comienza a correr sin prepararse diariamente? ¿Crees que un estudiante debe ir a un examen estudiando el día anterior? Tampoco, pues, ¿no? O sea, se prepara, ¿no? Diariamente, como dice, ¿ya? Entonces, el día anterior solo das un repaso, pero, o sea, si has estado haciendo las tareas, todo, sabes, ¿no? De qué trata el tema, ¿ya? Entonces, eso debes de hacer, ¿no? Siempre dar una repasada, una leída de vez en cuando tengas tiempo y prepararte porque, y también reconocer qué dones te ha dado Dios, ¿no? Si sabes cantar, si sabes bailar, si sabes hacer reír, o sea, todos los talentos que Dios te ha dado son para glorificarlo ahí. Y un día va a usar esos talentos, ¿sí? Bien, jóvenes, la tarea del día de hoy es la siguiente. Lees la guía de formación cristiana y terminas de resolver las actividades, copias el título en el cuaderno, ¿sí? Y vas a responder a las preguntas. Y por último, haces 2 reflexiones personales del tema, no lo olvides, ¿sí? Mira esas preguntas, son 5 preguntas, voy a ponerte una nota adicional, ¿sí? Esto ha sido todo, nos vemos la próxima clase, jóvenes, Dios los bendiga.